Estaba pensando justo cuando me decías eso, la importancia de tomar acción, ¿no? Que el otro día justamente hice un devocional sobre eso, que era que el Goliat estuvo 40 días toreando, por decirlo de alguna manera. ¿40 días fueron también? 40 no me acordé días, de eso, mirá. Fueron 40 días, Sí, 40. mañanas y tardes. El número del proceso. Como habló ayer, Sí. sí, no me acordé de esa parte de Goliat. 40 días toreando, ¿no? Al pueblo de Israel para ver si alguno le hacía frente y todos tenían miedo, hasta que David se levantó y accionó, ¿no? Y lo más importante de esto, ya sabemos lo que pasó después, que lo derrotó, pero ¿qué pasó cuando lo derrotó? Todos los filisteos salieron huyendo y tenían miedo, dice. Entonces yo pensaba en que muchas veces nosotros, por miedo, por no saber cómo afrontar la situación, ¿no? Pateamos el problema o la situación que estamos viviendo, lo pateamos para adelante, no sabemos cómo afrontarlo, después llamo, después pregunto, después hago, no sé cómo lo voy a resolver. Tomamos una actitud de Saúl. Exactamente. Que lo resuelva otro. Que lo resuelva otro. Procrastinamos. Y David, cuando tomó la decisión y dijo, yo lo hago, voy, porque encima no solamente lo hizo porque quería, sino que entendía que Dios lo respaldaba. Dijo, ¿cómo van a venir a desafiar al pueblo de Dios? ¿No? O sea, ¿quién es él para desafiar al pueblo de Dios? Y fue, en el nombre del Señor, lo derrotó. Y después vemos lo que pasó. Entonces yo pensaba en la importancia de no solamente decir tal problema ahí y decir cómo lo voy a resolver, sino de tomar acción, de decir, hacer algo para resolver el problema. Por más que no estés seguro, por más que tengas miedo, ¿no? El miedo siempre vos me dijiste que es el último paso antes de hacer algo. Y vos podés tener miedo de hacer algo, pero en el momento que tomás acción y lo haces, lo podés resolver, sabiendo que el Señor está con vos, ¿no? En el devocional que yo había tocado justo ese tema, dice que David llegó al campamento y los hermanos cuestionó, y los hermanos le dijeron lo que el rey le iba a dar al que derrotaba al filisteo. Era un vivo bárbaro, Pero, David. no. Pero no solamente eso, sino que los hermanos no le iban a mentir. Y David va y provoca otra vez, y se va a otros, y le preguntan, se va a otro, y preguntan. Estaba buscando la situación de llegar al rey para poder enfrentarlo. Y eso es lo que a mí me llamó la atención. Por más que después los hermanos después le dijeron, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás provocando? ¿No querés hacer pasar vergüenza? Él lo que hizo fue, se despojó de las críticas de los hermanos y provocó la situación para poder enfrentarse con el filisteo. Y aun cuando dijeron, vos no podés, el tipo fue igual. Eso es lo que a mí me llamó más que nada la atención, de que nosotros debemos provocar la situación para poder llegar a ese lugar de batalla y poder enfrentarnos con él. Ahora, vos ponete a pensar en esto. El tipo decidió entre o ser el che pibe que llevaba los quesos a ser rey. O sea, él tomó una decisión de dejar su lado o su lugar de confort e ir, salir de esa situación e ir por el premio mayor. Porque él, digamos que era una persona común que llevaba los quesos y que todo el mundo lo subestimaba, pero llegó un momento que él decidió cambiar su pensamiento y decir, dejo esta situación para avanzar, para ir a hacerle frente a este filisteo que en lugar del rey hacerle frente, no, él fue, porque obviamente ante toda la... ¿Cuál fue la motivación de David, decís vos? No, para mí... ¿Él pensaba en ser rey? No. La motivación era, él dijo, ¿qué darán al que venciera a este filisteo? O sea, él dijo, y él recibió la respuesta, la hija del rey, y él habrá dicho, che, ¿está linda la hija del rey? O sea, era vivo el tipo. En lugar de quedarse llevándole los quesos a los hermanos, decidió salir de su zona de confort y avanzar. ¿Esto qué nos enseña? A que estés en donde estés, la situación en donde estés atravesando, puedes salir, tomando la actitud que él tenía. Porque ahí está la clave, en la actitud que vos tenés en afrontar los problemas que se presentan. ¿Puede ser que la motivación en realidad sea otra? Tal vez no el premio. Tal vez lo que a él le tenía era, ¿por qué este filisteo se enfrenta al ejército del Señor? ¿Por qué tenemos que ser humillados por ellos? Es como, Fares era, no. El que se levanta en la carpa de Moisés cuando estaba toda una rebelión y mata.
Bueno, le dice que tuvo celo, y que eso le contó como justicia y fue uno de los valientes de ahí. Creo que era Fares. Que delante de Moisés estaban haciendo las cosas mal y este hombre fue como que tuvo esa carga, ese celo de decir, no, esto ya no puede quedar más, y mata al israelita que estaba llevando una mujer a su carpa. Fines, ahí está. Yo le dije Fares, Fines, exactamente. Por ahí ese es el celo, la motivación que tenía David. ¿Por ¿Pero qué? Fines no es el secundario de distancia? Ese es otro, Fines. Ah. Fue el Fines y el Fines. No sé. Y por ahí... No, Por ahí- el hijo de Aarón, el nieto de Aarón. Por ahí eso es lo que a él lo motivaba. ¿Por qué se va a burlar de nosotros? ¿Por qué van a tener ser caraduras y desafiar al ejército del Dios de dioses, como quien diría? Por ahí no era el premio. Claro, lo que yo entendí ahí fue que él primero preguntó que, como decía Joel, ¿no? Que cuáles eran los premios. Pero él fue el único que entendió. Porque todo el ejército estaba ahí. Pero el que entendió y dijo, ¿Qué entendió? o sea, que estaban desafiando al pueblo de Dios. O sea, que Dios estaba respaldándolo y que podía lograr cualquier cosa. O sea, no importaba. Porque a mí me llama mucho la atención cuando dice que vos venís a mí con lanza, espada, ¿no? Vos lo hablaste anoche, creo. Y jabalina. Lo cantamos también. Sí. Y cuando él le dice eso, y le dice, pero yo vengo a vos, o sea, en el nombre del Señor, ¿no? El Señor está conmigo. Él entendía todo, sabía que no había, o sea, por más grandote que sea, por más que lo que tengas en la mano, con lo que me vengas a pelear, si el Señor está conmigo, yo te voy a ganar. Sabía quién estaba de su parte. Exactamente. Eso Cosa que nosotros no sabemos a veces. es lo que yo pensaba, pero a eso iba. Cuando se presenta la situación y el problema, si vos sabés quién está de tu parte, o sea, podés en un momento, porque es así, ¿no? Somos humanos y te puede venir la duda, pero el tema es qué haces cuando te viene la duda. Si le haces caso a eso, al temor, ¿no? De decir, bueno, sí, no me va a ganar o no voy a poder, o decir, no, pará, el Señor está conmigo, o sea, yo puedo lograrlo, yo lo puedo hacer, no me puede frenar esto. O sea, si lo tengo que hacer, lo voy a alcanzar. Y otra cosa, cuando vos decías, Joel, del tema del premio, yo pensaba, cuando vos querés algo o querés salir de una situación, algo tenés que hacer. O sea, si vos querés lograr algo, llegar a una meta, a un objetivo, ¿no? Algo tenés que hacer, o sea, tenés que accionar. Si no accionás, no llegás. Y eso fue lo que hizo David, y después, bueno, se dio toda la seguidilla de eventos, ¿no? Que los filisteos huyeron y demás. Pero porque él hizo algo. No sé, vos estabas hablando, ya está, qué sé yo. Y eso. Vos sos el que estaba compartiendo acá. Eso quería compartir. La importancia de tomar acción, entender quién está con nosotros, quién está a nuestro lado, y no quedarnos solamente en cómo o patearlo para adelante o cómo lo voy a resolver o tener miedo, ¿no? El otro día justamente escuché eso, de todas las veces que en la palabra dice, en la Biblia dice no temas, ¿no? Las veces que dice no temas. Creo que son 365 veces. ¿Cómo saben ustedes? Me tienen que enseñar un poco. Exactamente, una para cada día. Y escuché eso, ¿no? Y sí, o sea, la importancia de entender que Dios está con vos y no tener temor. Yo no, hablando hacia distancia, a ver, no tengo ni la menor idea, pienso humanamente, humanamente. No tengo la menor idea cuál fue la verdadera motivación de David. Humanamente, no estoy mirando la Biblia, porque uno no está dentro suyo, no sé cuál habrá sido. Lo que yo veo es que en realidad para mí él no tenía ningún interés de nada, no tenía un interés político, no tenía un interés de fama o de posición, de nada, sino que estaba haciendo su laburo, escuchó, dijo, preguntó, porque escuchó que estaban hablando, él lo tenían costadito, ¿cómo es que tal cosa? Así tal cosa. Le interesó, entonces ahí se mandó, y sí está basado, está muy bien el punto al que vos vas, la importancia de tomar acción. Entonces, ante lo que le interesó de lo que estaba sobre la mesa, que no se lo ofrecieron, dijo, Yo voy. don Rey, yo voy. Con la convicción total, me parece que como hablaba esta mañana sobre el versículo 6, creo que era, 5, 6, Salmo 112, no tendrá temor de malas noticias, no cabía en él la idea de, no, Dios no me va a acompañar, no, totalmente seguro, convencido. Porque yo cuidaba las ovejas y venía un león o venía un oso, yo agarraba, yo me lo imagino, ¿no? La agarraba y le rompía la quijada, qué sé yo, y lo sacaba en medio. Entonces ahí fue porque le interesaba la propuesta. No era solamente
la hija del rey. Creo que lo que más le interesó era lo otro, Los impuestos. libre de impuestos. Claro, porque hoy en la lectura de hoy le ofreció 2 veces. Claro, 2 veces. Y él dijo, yo no soy digno por una familia pobre, no tengo la dote, no tengo nada. Claro. El tema era los impuestos, no pagaban impuestos. Entonces dijo, interesó, Acá en entonces... Argentina sería ideal. Sí, era bien argento el David ahí. Teníamos de la semana pasada, del domingo pasado, al final, al cierre, ¿vio? Cuando está bajando la persiana, que entra uno, pará, que me olvidé, dame 2 flautitas. Bueno, así teníamos uno con un comentario, no lo anoté ni nada, pero Heraldo, vi que estabas conectado ahí. Si te acordás, lo podés compartir, si no ya lo digo directamente. Estábamos hablando el domingo pasado sobre el llamamiento, sobre el ministerio. El debate se giró justamente en eso. ¿Para qué soy llamado? Si soy llamado para, que en definitiva el punto es, soy llamado para la salvación, soy elegido a través de responder al llamado de Dios a la salvación. Dios no hace diferencia entre ninguno de nosotros. Dios envía, Dios tira, la tira así. Hay un caso muy particular que es en Isaías 6, lo hemos mencionado muchas veces, y creo que lo mencionamos el domingo, ¿puede ser? Sí, lo mencionamos. Cuando Dios dice, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá? Entonces Isaías dice, envíame a mí, heme aquí, acá estoy, envíame a mí. Es una respuesta ante la oportunidad. Podríamos meter el caso de David. Estuvo la situación, ni siquiera fue convocado para eso, vio la oportunidad. Una vez leí algo que me fue de tremenda bendición. Si la oportunidad no viene a tu puerta, salí a buscarla. O sea, no es solamente, pero no tuve la oportunidad. Es mentira. Si no tenés la oportunidad porque no viene, inventala. La mejor manera de predecir el futuro es creándolo. Para, porque este chico es muy profundo para mí. Pero... Muy bien. A ver, la mejor manera de predecir el futuro es creándolo. Está bien, es un poquito, pero... Porque hay cosas que no dependen de vos, pero bueno. Vení muy profundo, Andá despacito porque... Mira, ahí está, ahí apareció don Heraldo diciendo... Se ve que la tenía ahí anotada. ¿Cómo sabés si sos llamado para el ministerio? Entiendo que está diciendo directamente para servicio, ¿no? Para servir a Dios. A ver, ¿quién va a responder la pregunta del señor Heraldo? ¿Quién se ofrece? ¿Hay una oportunidad? ¿Hay que tomar acción? ¿Hay que levantarse? ¿Hay que salir a responder? ¿Hay que salir de su comodidad? Todo lo que dijeron ustedes. El Colo. ¿Quién es el que va a contestar? El Colo. Walter. Contesto, bueno. ¿Cómo sabes si sos llamado para el ministerio? Sí. O sea, yo opino que todos tenemos capacidades y dones de parte de Dios, lo dice la palabra, y tenemos que empezar a desarrollarlos, ¿no? Todos tenemos, en algún punto podemos desarrollar un ministerio. El tema es cómo sabes cuál es el tuyo, ¿no? ¿Cómo sabes cuál es tu ministerio? Y algo que aprendí... No es esa la pregunta de Heraldo. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Cómo sabes si sos llamado para el ministerio? ¿Cuándo? No cuál es tu ministerio. Digamos, vos porque me estás No, mirando no, mis mentira, apuntes, dale vuelta. sin vergüenza, No te claro, el rata está leyendo las notas que yo es tengo. ileíble, Dice, ileíble. ¿cómo sé cuál es mi llamado? Dice, delante de él, dice, acá, mire, ¿cómo sé acá? ¿Cómo sé cuál es mi llamado? Si descifran la letra me avisan. Sí. Entonces, ¿cómo sabés si sos llamado para el ministerio? Cuando para mí, te nace las ganas de empezar a servir a Dios, de alguna manera, que hace poquito encima lo habíamos hablado en la reunión de jóvenes con un muchacho, que me decía, yo siento y tengo ganas de servir, no sé en qué, no sé cómo, no sé de qué manera, y vos tenés ganas de empezar a servir a Dios, no sabés cuál es tu ministerio. La forma de saberlo es probando, ¿no? Pero para mí vos a medida que vas conociendo a Dios, te vas involucrando, eso te nace, tenés ganas de servirlo, tenés ganas de estar de alguna manera. Bueno, a ver, no sé, ¿quién le contesta a responda Walter? Moisés. Tal cual. Pienso que lo mismo que decís vos, uno cuando se va involucrando con Dios, cuando va, ponele, una persona viene a la iglesia nueva y empieza a conocer los mover de Dios, empieza a conocer más de Él. A mí me pasó, creo que a muchas personas les pasan, el deseo de dar algo o querer hacer algo en pos de
el propósito que tiene Dios con todas las personas, con toda la gente. Y es algo que no se puede definir netamente, creo, ¿no? Es como querer hacer algo pero no sabes qué. Y lo que dijiste vos, te metés a cualquier ministerio que venga, como vos decís, capaz que acá sirva, capaz que acá no, pero Pero eso responde también, como decía él, eso estarías diciendo cuál es tu ministerio. Claro, iba justo a la pregunta, ¿cómo sabés sos llamado? Vos mismo lo sentís, es una necesidad de hacer algo por los demás, no por vos ni porque querés, no sé, yo uso el Ministerio de Alabanza, por ejemplo, no estoy parado ahí arriba porque quiero que me vean o quiero salir en las fotos que saca Yani, sino que estoy ahí porque necesito estar, no sé, conectado con Dios y siento que de esa manera estoy más cerca de Él y de esa manera puedo transmitir algo del mover de Dios a través de la alabanza y por eso estoy ahí. Entonces yo sé que mi llamado es la alabanza. Es por eso, para mí. Yo lo veo también un poco como lo que pasó recién con David. Hubo Recién. lo que hablábamos Un par de miles de años. bueno, lo que hablábamos recién de David, de que muchas veces se presenta alguna situación o no, pero dentro nuestro está el deseo de querer servir, la necesidad de ser útil, y más si se presenta el momento y el lugar para poder hacerlo. Y después está el hecho de que muchas veces nosotros mismos nos llegamos a sentir si damos la talla o no, porque también a David lo que se le dio fue una armadura para poder hacer, para ejecutar lo que tenía el deseo de hacer, y sin embargo él no se vio con la medida necesaria y se despojó de esas armaduras y hizo lo que estaba a su alcance, lo que era natural de sí, lo que era su don y lo que él sentía con libertad en lo que Dios lo estaba respaldando. Entonces, para mí, cuando uno también entiende que es llamado al ministerio, es cuando tiene la necesidad y el amor también hacia la otra persona de querer brindarle algo. Muchas veces hoy estamos hablando de la empatía, y cuando uno siente amor por la otra persona, esa empatía de querer ayudar, de querer hablarle de Dios, de estar en la necesidad de la otra persona, entonces ahí hay un llamado, ahí hay un ministerio. Cuando te recordás una persona que está pasando por necesidad y vos sentís dentro tuyo querer ayudarlo de cualquier manera, también hay un llamado ahí. Así que Venía en el auto para acá y le decía a mi esposa, a tu hija, peor todavía. Hacía falta. No, le decía a Nadia, Es tu marido, hija. le decía a Nadia, vamos a tener tratados en el auto, yo voy a llevar en la camioneta para el trabajo porque no lo puedo decir, pero siento esa necesidad. Miro a una persona, no sé, te pasa, vas manejando y vos decís, esa persona necesita ayuda o necesita saber que se puede vivir de otra manera y vos sabés, te das cuenta. Entonces, no sé, le extendés la mano, se lo tirás, se lo revoleás, parás si querés. Yo paro, le doy el volante y me vuelvo a subir al auto. Pero eso es lo que decías vos, me pasa. A mí me está pasando ahora y hoy justamente se lo compartí a Nadia. Y no lo puedes decir, no sé, es algo que lo sentís. No lo podés tal vez definir, pero vos sabés. Y para mí esa es la cuestión. ¿Qué haces con eso? Ahí marca todo. Para mí ahí está el ministerio. Sí. no, ya. ¿Quieres cerró. decir algo? Yo quería cerrar con lo de Pedro y Juan, cuando decía, le decimos a ustedes que no hagan más esto, les prohibimos que hablen de Jesús. Y ellos dijeron, no podemos, porque no podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Hay una necesidad dentro nuestro que es imposible apagarlo, imposible que se pare, y queremos hablar justamente y queremos servir a Dios, y ahí es donde uno encuentra también un llamado. Ahora, si tenés algo para decir, espera. No sé si es correcto lo que estoy espere, seguí. por aportar, pero creo que la Biblia dice que Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Y yo creo que a medida que uno va involucrándose en la iglesia, sea cual sea el área, uno empieza a sentir mayor, digamos, carga por ahí por ministerios puntuales, qué sé yo. Cuando tenía, no sé si 7 años, fue la primera vez que estuve en un grupo de alabanza y yo me moría de ganas. Yo decía, ese es mi lugar. Y me acuerdo que me habían dicho, Dios ya puso eso en tu corazón. Así que tenés que ir por ese lado.
porque obviamente los mentores están para marcarte el camino siempre y te ven, no sé, te ven chapa para la alabanza, te ven chapa para, qué sé yo, para ser ujieres, pastores, ministros, no sé. Y me sembró esa semilla, me dijo, me parece que vos vas por este lado de la alabanza, tenés un llamado. Entonces, ¿qué pasó con el tiempo? Eso empezó a dar fruto. Y yo digo, ¿no? La palabra dice que el Señor pone el querer como el hacer. O sea, uno en su interior, como decía Moy, uno en su interior empieza a tener esa carga. Por ejemplo, llamado evangelístico, que sentí la carga de llevarle un tratado, o el mismo predicador. Vos sos un pastor que en todos momentos sos pastor, no es que sos pastor ahí arriba. Yo te veo caminando y le predicás a todo el mundo, o sea, porque ya te nace. No solo eso, a veces estamos charlando de forma por ahí informal. Sí. Y hablamos dos palabras y ya me estás predicando. Ya me empezás a predicar, me empezás a... Si eso es bueno o es malo. No, es bueno. No, es bueno, es bueno. Es bueno. Habla de tu esencia. Claro, Por la duda. eso me gustó. Parte de la esencia. Tiene que ver con la esencia, me parece, de uno. Yo a veces creo que no sé hablar de otra manera. Eso es... O que soy inútil para hablar de otra cosa. Pero para ir definiendo este tema, porque inevitablemente nos vamos para la parte de un ministerio en particular o un don en particular, primero cierro, entiendo que la pregunta de Heraldo apunta a otra cosa, un poquito más específica, pero primero cierro lo que es el llamado, en definitiva, general sobre nosotros. Hace muchos años escuché algo que creo que también es de uno de aquellos predicadores de ya del siglo XVIII y XIX, que decía, el que no sirve a Dios no sirve. Un juego de palabras que muestra y define exactamente qué es ser cristiano. Entonces, de ahí yo extraigo y los traigo para mi vida, o en definitiva tal vez es lo que siempre hice o cómo me comporté. Que el ser cristiano, recibís a Cristo, empezás a tener relación con Dios, empezás a congregar. Ser cristiano, inevitablemente, automáticamente, o podríamos decir es casi, es una exageración lo que voy a decir, no es así correcto, pero en la práctica, ser cristiano es sinónimo de servicio, de servir a Dios. Estamos automáticamente llamados en líneas generales al servicio, que más me inclino por lo que decía Moisés, en líneas generales a servir a Dios. El servicio a Dios incluye hasta la adoración personal, también es parte del servir, es un ministrar a Dios, estar en relación con Dios. Fíjate la amplitud de lo que es el servicio. Pero sirvo a Dios cuando atiendo a un necesitado, sirvo a Dios cuando le doy un volante a alguien en la calle, sirvo a Dios cuando a través de mi vida permito que se refleje Cristo sin decir nada, o sea, ese testimonio silencioso, estoy sirviendo a Dios. Después empezamos a hilar más fino y achicar los círculos, y ya vamos y a esto creo yo, o Heraldo, contestame si no, y de paso le digo a todos, como veo algunos comentarios que hay, pregunta que quiera hacer, comentario que quiera hacer, lo puede hacer directamente sobre la marcha, alguna duda que tenga, y si nos vamos de tema para otra cosa, también, y lo podemos seguir hablando en otro momento. Lo que sea puede compartirlo. Digo, creo que la pregunta de ella es específica, es al ministerio. O sea, está llamando, él se refiere al ministerio. Entiendo yo, corregime, Heraldo, si estás... Heraldo, ¿estás ahí? Yo como dicen, ¿vieron ese meme que dice que las reuniones de Zoom parecen sesiones espiritistas? No te escucho. ¿Vos me ves? No te veo. ¿Estás ahí? ¿Te fuiste? Ahí viene, te recibo. Parece Cuando Dios lo llama a Samuel. Bueno, una sesión espiritista. Así, tal cual. Este otro. Muchas veces se dice al ministerio, lo que es al servir a Dios en altar. Entonces, yo soy predicador, pastor, músico, cantante, adorador. Voy a decir algunas palabras antiguas y evangélicas. Alabancista. Apóstol, eso no es antiguo.
cantante levita, alabancista, como dije recién. Esos son parte del servicio ministerial, de funciones, corista, funciones ministeriales. Eso es un segundo nivel, no por prioridad, sino por profundidad. Avanza un poco más del servicio en general, avanza un poco más a servir en la casa de Dios. Ojo, que si definimos algo que muchas veces no se tiene en cuenta, el ministerio levítico, que es el ministerio de servicio, no de alabanza, el ministerio levítico es el ministerio de servicio, En general. incluye a todos los que trabajan en el templo, todos, desde la puerta hasta el fondo, todos. Y es más, en la Biblia vamos a encontrar que los levitas, la familia de los levitas, se dividían en dos grandes grupos, que tenían la misma cantidad de integrantes cada uno de esos grupos. Eran los levitas cantores, eran los que hacían música en todo lo que eso involucraba, y los levitas porteros, que se ocupaban de abrir, de prender las lámparas, de acomodar el altar, de preparar todo, y después de cerrar todo eso mismo. O sea, todo eso es levita. Si la pregunta entonces es, y decime, hombre, acá estamos, contéstame. Si la pregunta es, ¿cómo sabes si soy llamado para ministrar en el altar? La respuesta tiene mucho que ver con lo mismo que estaba diciendo Joel. Se siente adentro. Empezás a sentir ese deseo. Ojo que a veces es una ganas de mostrarse, pero Dios te empieza a mostrar y te empieza a pulir que ya no es ganas de mostrarte. Empieza a estar ese deseo. Antiguamente se decía que surge un virus dentro de las iglesias, hablando de virus que estamos ahora, que era, y una enfermedad, no un virus, que se llamaba pulpititis microfonitis. ¿Es muy viejo eso? Nunca lo escuché, pastor. ¿Nunca lo escuchaste? No. Mira que No, tengo vos no. años, Sí, vos sos veterano. Vos no. pero no, nunca escuché eso. Pulpititis microfonitis, ese deseo de yo quiero estar en el púlpito, yo quiero el micrófono, quiero estar en el altar, anhelo, no encontrarme con él, sino agarrar el púlpito, arrepiéntete, raza de víbora. Bueno, eso que empieza a estar en el interior, eso es lo que te confirma o te muestra, sumado a la habilidad, no capacidad, sino que empieza a notarse la habilidad a través de lo que Dios te puso. O sea, vamos a ir a un comentario que tenemos ahora, pero antes de eso, cuando Dios te creó, esto lo hablamos el otro día sobre el llamado, vos habías hecho un comentario que Dios me llama para un ministerio. Yo les expliqué, no. Cuando Dios nos crea, sí nos crea y nos capacita para determinado ministerio. ¿Lo ejerzamos o no? Ella ya puso en nosotros determinadas habilidades, virtudes, capacidades, dones. Él nos los puso ya. Puede ser que lo desarrolle o puede ser que no. Si yo empiezo a encaminarme en la voluntad de Dios, si me voy bajo la voluntad de Dios, hago lo que Dios me va guiando, en un momento determinado voy a apuntar para aquello como Dios me hizo. En nivel 3 de la Escuela de Crecimiento enseñamos eso, es como Dios me hizo. Me programó de determinada manera. Entonces yo funciono para eso, no funciono para aquello otro. Si Dios me hizo para ser ujier, asistir a la gente, acompañar, estar en la puerta, recibir, darle un abrazo, una palabra de aliento, una sonrisa. Si Dios me hizo para eso, mi lugar no está encerrado en el sonido. Y no es que no lo puedas hacer, estás para otra cosa. No, digo que me tomo de algo que dijo Walter, que uno por ahí se mete en un ministerio, trabaja en otro ministerio. La cuestión, o sea, nace en meter mano. O sea, uno va descubriendo su propósito y su llamado a medida que va metiendo mano en los diferentes ministerios. Tengo como ejemplo a mi esposa. Mi esposa creo que arrancó como ujier, después estuvo en bienvenidas, y hasta que un día me dijo, no, yo siento que mi llamado está en la alabanza. Y se empezó a entrenar. Tuvo otro ministerio también, que yo me acuerdo. Capaz ¿Cuál? que, no sé si vos estabas o no. Ah, el de danza. ¿Sí la llegaste a ver? Sí, Ah. sí. Bueno, de hecho, cuando yo la conocí, También. estaba en danza, es verdad. Ahora se entendemos todo. Ya Bueno. se cierra todo el círculo. Ahora. Bueno, no importa. La cuestión es que
O sea, fue metiendo mano, o sea, porque sus ganas de servir estaban, pero tal vez no estaba en el lugar equivocado. Hasta que un día, o mismo, qué sé yo, no sé, ahora no se me viene alguien a la mente. Javi, por ejemplo, estaba en Bienvenida también, y un día para otro lo veo tocando la guitarra, eso me sorprendió muchísimo. Y yo dije, ok, mira, tenía un llamado y hay cosas que uno no Bueno, sabe. ahí tenés un ejemplo de tomar acción. El tema de Javier y otros casos más. Un día Javier se me planta a mí en el pasillo de la iglesia y me dice, quiero tocar la guitarra. Mirá, Así fue. Le dije, listo, ya empezás. Así, automáticamente. Obviamente, capaz no es la manera apropiada. Por supuesto, como siempre sucede, se me vino todo el mundo encima, que así no es. Bueno, ahí sí está y hoy lo ves lo que es como ministro. Tenemos comentarios. Vamos, Mir, ¿qué tenés por ahí? Bueno. Vamos por el primero, sí. Arrancamos con el comentario de Ramón Farías, que dice: el llamado de Dios es una convicción interna dada por el Espíritu Santo y confirmada por la palabra de Dios y el cuerpo de Cristo. Eso Suena- es Marina. a ver. Suena Marina. A ver, tenemos una intriga acá, familia Farías. ¿Es Ramón el que está escribiendo o es Marina? Necesitamos saberlo, porque ya que están hablando tanto de las esposas, dicen acá que es Marina, no Ramón. ¿Eh? No es pobre, no seas malo. No decimos que Ramón no te... Están diciendo que Ramón no tiene la capacidad para decir eso. Es un malo que está allá. No decimos eso. Decimos que suena a palabras de... Suena a palabra. Ayer una de mis hijas preguntaron, papá, ¿vos dijiste esto? Y digo, está bien lo que está diciendo, pero no me suena a una frase mía. la pastora. Y era de la pastora. Mirá. O sea, pero es forma de cómo decís determinadas cosas. El llamado de Dios es una convicción interna, lo que decíamos antes, lo sentís, dada por el Espíritu, viene justamente con los dones, confirmada por la palabra de Dios, ese que te va mostrando, y el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Qué podemos? Hay que aplaudirlo directamente. Está, cerró todo. Ya nos vamos a casa, ya está. Sí. Otro tema. No, directamente, mira, dice Marina que es Ramón. Así los que no creían en Ramón, Perdón, señores, por favor. Perdón, Ramón. Perdónanos, Ramón. Así que todos ustedes, Yo arrepiéntanse. no dije nada, Ramón. Vos callate, está en Pilato. penitencia. Fue Ramón, pero Marina le decía otra cosa que tenía que... El llamado al ministerio se siente De una. en cualquier área ministerial que sea. Y también hay que entender, sección derribando mitos. Acá falta un título así, un boom. Sección, claro, ¿viste? Derribando mitos. Como ponen, ¿viste cómo ponen en los noticieros? Urgente. Última noticia. Y te dice, urgente, aumentó el pan. Bueno, vamos a un urgente, a un derribando mitos. Normalmente habrás escuchado en la iglesia sobre los ministerios, los 5 ministerios. ¿Qué son? Estos son los que saben de memoria la cosa, yo no. Evangelistas, pastores y maestros, y me falta uno. Me falta uno. No. Pero, me están defraudando. ¿Cuáles son los 5 ministerios? Apóstol, Si aprenden el versículo de memoria es más fácil, ¿no? Porque, bueno, lo que... Ahí está. La esposa de Moisés acertó. Nadie. Bueno, No sabía cuál te había faltado. Por eso. profeta. eso son mal, ¿eh? ¿Qué cosa? No, nada. Yo no digo nada. Dividió aguas. Lo que dice Efesios 4:12 y ese versículo del cual digo memorizar y que la gente toma erróneamente, dice, lo voy a leer desde el 11, Efesios 4:11, él mismo, Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Qué pasa? Esa es una versión moderna, es la NBI. Bueno, ya no es tan moderna, pero es la versión NBI. La versión tradicional, a nuestro entender, dice estas palabras. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, que la NBI traduce servicio.
porque es correcto. Ministerio es sinónimo de servicio. La palabra ministrar y ministerio en griego es la misma palabra para servicio. Entonces, ¿habla ahí de que esos son los 5 ministerios? No. No, es un error, no estoy hablando del número todavía, que te conozco. No, está hablando de que... Te veo la hilacha. No, lo que yo estaba pensando es que ellos están para perfeccionarnos a nosotros en el ministerio, no que esos son los Exactamente, esa es la función. La función de los ministros convocados por Dios para el ministerio es de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Y cuál es la obra del ministerio? No dice para el ministerio ni que son ministerios. Dice la obra del ministerio. ¿Cuál es la obra del ministerio? La iglesia. La iglesia. Todo lo que es la iglesia es la obra del ministerio. Es todo lo que apunta al servir a Dios. La iglesia. Si hablamos de salir fuera de la iglesia, también es parte de la iglesia, porque la iglesia envía. Por eso, como dije antes, cuando estaba hablando de aquellos que escriben por escribir, muy teológicamente. La iglesia, la eclesía del griego, es la asamblea de los redimidos que se reúnen para adorar y son enviados para proclamar la palabra de Dios. Definición teológica de eclesía, iglesia. Entonces, todo es la iglesia. Ahora sí vamos a la otra cosa que se quiere decir. Está así. Se sale la vaina. El embrague le está patinando ya directamente Yo tengo el freno por saltar. Vamos a repetir. Hay otros comentarios más, vamos a ver. Vamos a repetir lo que dice el versículo. Él mismo constituyó a unos, repita conmigo, a ver, unos, levanta un dedito, unos apóstoles. A otros, otros me acerqué demasiado, profetas. Ay, qué lindo que sale como repite. A otros evangelistas. Ya tenemos, ya tenemos la pata de pollo, ¿eh? Ya tenemos así. A otros evangelistas. Y a otros dice, ¿qué dice? Pastores y maestros. ¿Cuánto cuento? 4. Es más, ¿Cuál es el quinto? ¿Por qué 5 ministerios? Que las 5 piedras con las cuales David mató a Goliat representan a los 5 ministerios con los cuales ese gigante es derribado. Cuento chino. Que son 5 los ministerios porque representan la palabra de Dios, que es la Torá, los 5 libros del Antiguo Testamento. ¿Cuántos rusos, si querés, le ponemos ese? ¿Qué pasó? ¿Te cayó la ficha así de golpe vos? Se quedó. Mirá que Joel se quede callado. se le perdió toda la gramática de la iglesia. Muy bien. ¿Querés? ¿Vení? Es más, ¿vos tenés NTV ahí? La que quieras tengo acá. Ahora tengo abierto NBI. No, y en la NTV me gustó más porque dice, y los pastores y maestros. ¿O hay un error de gramática? Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ahí está, ahí te lo dice más claro. Perfectamente, nuevamente lo mismo. Está hablando de 4 dones ministeriales, dones de servicio para la edificación del cuerpo. ¿Por qué? Porque hay otros dones de servicio que están en 1 Corintios capítulo 12, Romanos capítulo 12, son otros muchos más dones de servicio, pero que no son los que son para edificar al cuerpo. Por ejemplo, el que tiene don de sanidad no está puesto para edificar al cuerpo. Es don de sanidad, gloria a Dios por ese don, pero no es para edificación del cuerpo. El que tiene don de consolación no es para edificar al cuerpo. Pero estos son los que edifican, los que afirman, los que hacen, los que ponen un cimiento para edificar el cuerpo. Y son 4. ¿Quieres tomar aire? ¿Quieres tomar un poco de agua? ¿Qué te pasa, Joel? No la leyó en NTV. No, me quedé pensando, o sea que la función, digamos, de los que son profetas, maestros, o sea, es mentorear y formar a la gente. Es formación. Formación. Ahora, la duda de 4 y 5 queda definido en esto. No son 5, a todos los que saltan ahí hablando de los 5 ministerios. Por eso. Estás rompiendo años de historia en mi cabeza. Sección rompiendo Por eso se lo veía tan así. Quedó duro. Estaba crack. Fui mal enseñado. Claro. Son 4, no 5. Y ahora, sumémosle una cuota más a eso.
¿Por qué entonces dice 5 cosas? Que es la que nadie estaba definiendo, estaba reconociendo ahí. Pastores y maestros. ¿Qué quiere decir? Si sos pastor, Sos maestro. debés ser maestro. Claro. No sos pastor si no sos también maestro. O sea, no es que automáticamente... No. Si te llamás pastor, tenés que ser maestro. Si no está el don de maestro junto con tu pastorado, no sos pastor. Te gusta el púlpito nomás. Si sos maestro, no pienses en quien yo estoy pensando. Estamos conectados. Es malo. Es malo. Es malo. Si sos maestro y en tu oficio de enseñar la palabra, de discipular, de guiar a la gente al crecimiento, si enseñando no está la carga por esa persona, la carga por el crecimiento, no impartir conocimiento, que crezca, que se afirme, no sos maestro, es cuento, te gusta el púlpito nada más. Entonces, son las dos cosas juntas, pastor y maestro. Ahí sí, junto a los demás, forma los 4, que no son 5, dones de servicio, que tampoco son, porque son 2 errores acá. Los 5 ministerios no, son 4 dones de servicio. ¿Qué nombra ahí? Para la obra del ministerio, sí, porque como dije Porque hay antes, más en Corintios. hay muchos más. Teníamos, a ver, varios comentarios, no sé con cuál vamos primero, Mirta. ¿Qué más? Tenemos el mensaje de Marta Cristina González de Medrano. Dice, buenas noches. Yo hace muy poco tiempo asisto a la iglesia y siento que quiero servir a Dios. Lo siento. Siento que Dios me llamó a servir. Exactamente. Eso es lo que empieza a pasar cuando vos te acercás a Dios. Cuando te empezás a afirmar en Dios, que es lo que dije antes. Si sos cristiano, es sinónimo, tenés que servir a Dios. Cuando empezás a afirmarte y a arraigarte, nace el deseo. Lo mismo pasa en otro nivel con el apartado o el que estuvo ministrando en algún momento, el que tuvo un ministerio y lo perdió o cree que lo perdió o se corrió del ministerio. Cuando vuelve a reencontrarse con Dios, luego de ese proceso de restauración, que puede pasar días, meses, lo que fuera, empieza otra vez, nace el deseo de hacer, de estar, de involucrarte, de participar. Si no fuiste del todo restaurado, nace el deseo de criticar, decir así no es, así no se hace. Es la misma historia, ¿no? O sea, claro, igual. Pero empieza a surgir, es el deseo. Ese deseo que está puesto por Dios. Tenemos algo anterior, no sé, Mir, si lo tenés, de Nico, que quiero contestarle eso. Nicolás Ramírez. Sí, por favor. Sí, Nicolás Ramírez tengo acá. Es una pregunta que hace con respecto. Justamente por eso. ¿Un ministerio tiene que ser sí o sí en la iglesia? ¿El propósito de uno en Dios es sí o sí en la iglesia? Eso, capaz que él no estuvo conectado desde el principio, eso lo aclaramos al empezar. O sea, el servicio a Dios en forma global comienza en cualquier lugar donde estés. El servicio a Dios global es asistiendo a otro, es predicando, es dándole un plato de comida a alguien o una bolsa de mercadería. Eso es servir a Dios. Por lo tanto, el ministerio global del que hablamos, lo que pasa es que después nos metimos en la parte de servicio adentro, el ministerio global, servicio a Dios, es en cualquier parte. Ahora, cuando hablamos de los servicios ministeriales, sí son dentro de la iglesia. Que es relativo, porque el evangelista... Hay una costumbre evangélica, una costumbre, vos la conocerás seguramente, vos también. No, de hacer predicar al evangelista, invitar a la gente a la iglesia porque predica el evangelista. Y el evangelista. Un evangelista predicando dentro de la iglesia no tiene ningún sentido, nada. Es como ir a vender helado al Polo Norte, o sea, no... o al Polo Sur. No tiene nada que ver, pero ¿qué más? No, está bien. Está buena la analogía. Pero ¿qué pasa? El ministerio de evangelista siempre va acompañado de algunos dones específicos. Puede tener más de uno, pero siempre va acompañado de algunos muy particulares que lo asisten en el trabajo. Por ejemplo, es habitual que un evangelista tenga dones de sanidad. Claro.
Es habitual que un evangelista tenga dones de discernimiento. Es habitual que un evangelista tenga don de liberación. Acompañan a su tarea. Todos los dones que hay de servicio son como herramientas en paquete. Dios te da el pack. Bueno, a vos te doy el llamado tal cosa, el ministerio tal, y te entrego esta valija. Y en esa... Agarra rápido. Y en esa valija viene tal don, tal don, tal don, tal don. Bueno, ¿qué pasa entonces? Predica el evangelista, va a haber liberación y sanidad. ¿Quién viene? La iglesia. Todos los creyentes Todo lo endemoniados. que- Esos son los que vienen. Entonces, es relativo. Es un don de servicio, pero que funciona hacia afuera. Como dije antes, la iglesia también va hacia afuera. ¿Algo más, Mir, tenemos? Sí, tenemos una pregunta más. Andrea Lo Zurdo dice, entonces, ¿el ministerio es uno, o sea, la iglesia, y todo el resto son dones para la edificación del ministerio? ¿Sería así? Vamos de vuelta entonces con ese punto. Llamamos el ministerio a todo el trabajo que se hace en la iglesia, que sirve a Dios, y sirviendo a Dios, sirve a la gente. Es una definición tal vez convencional. El ministerio, pastores, ministros, cantantes, músicos, todas las otras áreas ministeriales. Eso es el ministerio. Pero también puede haber dones dentro del ministerio o fuera del ministerio. Puede ser, por ejemplo, el don de servicio. ¿Conocen el don de servicio? ¿O escucharon hablar del don de servicio? Sí. Es aquella persona que está siempre dispuesta a asistirte, a acompañarte, a llevarte, a darte. No necesariamente implica que esa persona esté involucrada al trabajo de ministerio. Puede ser que sí, pero puede ser que no. Puede ser una persona que no tenga ningún interés por cantar, predicar, profetizar, salir a la calle, estar en la puerta, cuidar el baño, nada. Pero donde hay una necesidad es el primero que sale corriendo. Es un don que Dios dio a esa persona para ocupar ese lugar dentro de la iglesia. No forma parte de lo que se conoce como ministerio, pero si vamos a la primera definición que dimos, el servicio global, también sí encaja en el ministerio. Sí, sí, tenemos otro mensaje, otra pregunta más de Maximiliano Maxi. ¿Por qué las iglesias tienen distintas visiones? ¿Por qué las iglesias tienen distintas visiones? Entiendo, vos que, a ver, corregime, vos que lo podés interpretar, entiendo que se refiere a las distintas maneras de trabajo, no a distinta doctrina. Llamamos visión a lo que Dios nos manda a hacer, a comportarnos de determinada manera, a enfocarnos en un área específica, también en una forma de ministrar, qué sé yo. Un montón de cosas que hacen a la visión. Hay un tema pensé que lo ibas a mencionar cuando hablaste de David, porque dijiste algo al pasar, o vos fuiste, cuando hablaste de la armadura. ¿Quién de los dos mencionó? Yo, vos mencionaste la armadura. No quise entrar en la visión. Hay un tema muy particular en ese momento cuando Saúl le da su armadura. Saúl lo obliga a llevar su visión, a tener su cobertura. Y uno no puede meterse en la visión de otro y alguien no puede encajarle a otro su visión. Hay una visión determinada para una persona y en este caso para una iglesia. Lo interesante sí, que la respuesta de David dice que él intentó, que no podía, la revolvió. Dijo, déjame a mí con mi onda, que tanta armadura. Pero dice, no practiqué a usarla. Claro. Eso dice David. Por lo tanto, uno sí puede meterse en una visión cuando decide ser parte de esa visión. Es muy interesante en el trabajo de, más que nada, del liderazgo, esas palabras de David. En cuanto al enfoque ministerial, pero es lo que digo yo, Fede, dice Nico que en el barrio te dicen Fede. Ve, póngase de acuerdo, hermano, póngase de acuerdo a ver cómo vamos a hacer la cosa. El enfoque ministerial debe ser esto que yo estoy diciendo. El tipo de prédica, la forma de predicar, tal vez a qué grupo de personas te dirigís. Eso es lo que Dios da por hacer a cada uno. Dios te pone conjunto con los dones para que te encargues de esto. Y al otro para que se encargue de otra cosa. Por eso yo siempre digo, la visión no está mal. Nuestra visión no es la correcta, ni la perfecta, ni la errada. Es nuestra visión. La visión del otro no está mal.
es su visión. El problema sería si yo quiero seguir la visión del otro o si otro quiere seguir mi visión. Es lo que pasó entre David y Saúl. Pero cualquier visión es correcta. ¿Lo vemos en la Biblia? ¿De qué manera? Porque a veces saltan algunos. Es una típica discusión católico-evangélico. Un típico tonto ataque mutuo que surge con el tema de la visión. ¿Quieren convencerse? Donde los católicos más cerrados dicen, ustedes están todos divididos, cada uno hace lo suyo. Tenemos una visión particular. Y los evangélicos más cerrados le responden a ese que le dijo así, ustedes también están todos divididos. Marianistas, ahora ya no me acuerdo los nombres, franciscanos, qué sé yo. Es lo mismo. Todo esto tiene un trasfondo bíblico. Israel es una. Israel tiene una bandera. Israel está bajo una dirección. Israel tiene un Dios. Pero Israel son 12 tribus. Claro. Y tenían cada uno una ubicación específica, cada uno un don específico. ¿Querés más? Tenía en los orígenes una vestimenta específica, una piedra específica, un nombre específico, una dirección profética específica, una función en la historia específica. ¿Querés más todavía? Con el correr de los siglos, como ocurre en nuestro caso, tienen algunos su comida típica, su vestimenta típica, como acá. No es lo mismo si comes una empanada salteña y la comes en La Rioja. No es igual, pero son empanadas argentinas. ¿Está bien o me equivoco? No, está perfecto. La ¿Cuál es más Argentina, la empanada argentina, La empanada- cualquiera. No tengo ni idea. O la tucumana. Cualquiera, son todas ricas. Bueno, pero todo es empanada. Bueno, eso es entonces. Tenemos distintas visiones según lo que Dios nos manda a hacer a cada uno para trabajar de la manera en que Dios nos manda. Si vos estás en la iglesia, no le hablo a Fede, sino en general, si estás en un lugar y donde sentís que en nada encajas y tenés la intención de eso está mal, 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 no es tu lugar. ¿Para qué estás luchando para vivir frustrado? No es tu lugar. Tenés que irte a otro lugar donde la cosa empiece a estar bien. No porque como habla, mira lo que dice, mira cómo se viste, no usa corbata, usa corbata. No hace mucho chiste, es muy serio. Está muy gordo, está muy flaco. Predica muy largo, qué corto que predica. No es tu lugar. Por eso es que Dios tiene distintas visiones, porque la gente no es toda la misma. Un caso típico, y ya terminamos porque ya se hizo la hora, y no hice mi pregunta. Mirá vos, no hice mi pregunta. Voy a hacer mi pregunta y va a quedar para el domingo que viene. Sí, gracias. Un caso típico, histórico evangélico, es el caso de el pastor Héctor Aníbal Jiménez. No estoy hablando de los conflictos de su ministerio, sino del origen de su ministerio. Allá por fines de los 80, principios de los 90 aproximadamente, no recuerdo exactamente bien. Yo recuerdo sobre el pastor Héctor Jiménez, nosotros, nuestra familia, no éramos creyentes, no nos habíamos convertido. Y me gustaba, ¿Su carisma? no, mirarlo por lo ridículo que era. Estoy hablando desde mi Sí. visión no creyente. No o sea, me creyente. divertía viendo el ridículo ese en la televisión. Creo que estaba en Canal 7 o en Canal 2, no me acuerdo. En Canal 2. Me divertía viéndolo. No tenía su forma, desde la prédica al comportamiento hasta la apariencia, no tenía nada que ver con mi personalidad. Pero llegó la gente de la Fran. Pero gracias a eso alcanzó un montón de gente, Claro. Que se que sintió no identificada. encajaba en el formato de ninguna iglesia evangélica. Un montón de gente que consideraba la iglesia a los que no creen en los santos. Un montón de gente que la tenía la iglesia allá y la iglesia a esa gente la tenía De costado, así. sí. Gracias a Héctor Jiménez se abrió así las puertas a infinidad de personas de otra formación, otra cultura, otro conocimiento que hoy son cristianos. No, aparte otra de las cosas, si estamos hablando los años 80, la iglesia era muchísimo más estructurada y por ahí lo que hizo este hombre fue como romper con todo eso que estaba establecido. O
O sea, ir en contra de la corriente evangélica que se había plantado como para... ¿Cómo es? O sea, el tipo lo que hizo fue generar Rompió el un cambio. formato de lo que era el Claro, formato. cambiar el cristiano. formato, esa es la palabra. Desestructuró, Porque eran le recontra- sacó todo lo sagrado. Exacto. Y muchos se rasgaron las vestiduras. Sí, eso ya es otra Eso, historia, ya. no importa, pero sirvió para eso. Entonces, eso lo podemos definir como que eso es la diferente visión. Ya tenemos que terminar, hay solamente una pregunta de María, léemela, Mirta, después la dejamos para la semana que viene también y les comento yo algo y ya vamos terminando. Muy bien, vamos a esperar a que me la pasen. Ah, dale, no te preocupes. Dice María, ¿Dios te puede dar 2 dones distintos para servirlo? La respuesta es sí, y lo vamos a ampliar directamente la semana que viene. Había un tema que yo tenía para comentarle, se lo tiro así nomás. Recuerdo que toda pregunta la puedo ir preparando, se puede ir haciendo para compartirla acá, que tiene que ver con la palabra de anoche. Me viene bien el atraso porque justamente me encajaba mejor hablarlo la semana que viene. Pensaba hacerlo hoy, pero acá vamos. La prédica de anoche terminó el versículo, de Hechos capítulo 1, versículo 11, así terminé con el 14, pero el 11 era en realidad el fin del mensaje, que dice, este mismo Jesús, que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá como le han visto ir al cielo. Entonces lo que los ángeles le dicen a los discípulos, así de la misma manera que lo vieron irse, de esa misma manera Él va a volver, lo van a ver volver. Entonces la pregunta es, ¿de qué manera se fue? ¿Qué vieron? ¿Cómo va a volver? ¿De qué manera Él viviendo? Nos Volverá. despedimos, una pequeña oración para orar mientras los chicos ya van cantando y vamos terminando juntos. Señor, gracias por este tiempo compartido, por cada palabra recibida y compartida, por la presencia, Señor, de quienes nos acompañan. Gracias porque vos estás en medio, nos fortalecés y nos levantás. Vos sos, Señor, el que nos sostiene y nos está afirmando para poder afirmar a otros. Señor, en el nombre de Jesús, yo bendigo la iglesia presente, la iglesia que está en su casa. Declaro, Señor, un tiempo de bendición y como acostumbramos, terminamos, Señor, con la bendición sacerdotal, diciendo, Iglesia Restauración, que el Señor te bendiga y te guarde, Él haga resplandecer su rostro sobre ti, el Señor tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. En el nombre de Jesús, amén, amén. Gracias por estar ahí.